sobre las mascarillas utilizadas por los docentes del área séptima y la previsión de su consejería para facilitar a los docentes de los centros educativos mascarillas quirúrgicas o FFP2. Señoría, debo aclararle que la Consejería de Salud informó en su momento que la circular enviada a los centros educativos del área sanitaria 7, con cabecera en Mieres, se refería exclusivamente a unas mascarillas de tela existentes en algunos centros con el logo de los mismos. En ningún caso se aludía a las mascarillas de tela blanca que la Consejería de Educación hace llegar a los centros educativos por estas están debidamente homologadas. Además, les recuerdo lo que ya fue explicado en su momento referente a la provisión por parte del SESPA de mascarillas. Al inicio de la pandemia, con el fin de garantizar que los empleados públicos contaran con el material adecuado para la prestación de los servicios públicos y dada la inestabilidad del mercado y la dificultad existente para la búsqueda de proveedores de determinados productos y materiales de protección individual frente a la COVID-19, por razones de economía procedimental se centralizó en el Servicio de Salud del Principado de Asturias su adquisición para el resto de la Administración del Principado de Asturias, su sector público y los ayuntamientos que así lo solicitaron en aquel momento. Todo ello en conformidad con lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley del Principado de Asturias de Salud. Las contrataciones se realizaron por el procedimiento de emergencia, conforme a lo dispuesto en el artículo 16 del Real Decreto Ley 7/2020 de 12 de marzo, por el que se adoptaron medidas urgentes para responder al impacto económico del COVID-19. Quedando recogido de la misma manera en el punto cuarto del artículo único del Decreto 10/2020 de 3 de abril, por el que se centraliza la adquisición de material necesario para paliar la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 en el Servicio de Salud del Principado de Asturias, que cada consejería o entidad sería el responsable de la protección de sus trabajadores según el protocolo establecido en cada caso, quedando el SESPA exento de cualquier responsabilidad que pudieran exigir los empleados y ayuntamientos en relación a la exigencia de adquisición de material sanitario y productos de higiene en materia de prevención de riesgos laborales. Sí, presentamos esta pregunta tras esta polémica que había publicado la Nueva España en el 22 de enero del 2021, ¿no? Decía, los docentes estallan, nadie se fía de las mascarillas de tela que nos dio educación, son un trapo. Esto era lo que decían, el resumen de algunas opiniones que le quiero leer, porque yo creo que es importante que abramos esta discusión, ¿no? Decían, de los cubretelas que nos dio el gobierno no nos fiamos, son un trapo. Le voy diciendo, ¿no? Esto que usted se envió, ¿no? Comentaban, por cierto, la misma mascarilla que llevaba la consejera de Educación cuando asistía a la Junta General, ¿no? Es de esta de la que no se fiaban, ¿no? Decía, bueno, se sigue sin aclarar el origen incierto y la homologación de estas mascarillas, decía comisiones, la inmensa mayoría no realizaron, ante su respuesta, ¿no? Perdón, usted decía, la Consejería de Salud o de Educación ya aclaró que se refería a unas pocas mascarillas, de algunos centros educativos y tal. Lo que pasa es que cuando se pregunta a los equipos directivos de los centros del área sanitaria 7, resulta que no había centros ¿qué centros? ¿Cuáles son los centros que se ha producido eso? ¿No? Porque decían, no, es que no ha habido centros donde haya estas mascarillas hechas por los centros corporativas. Y donde las ha habido, precisamente es donde no ha habido contagios de COVID, ¿no? Entonces, claro, ustedes en su respuesta decían, no nos referíamos a las mascarillas homologadas que está repartiendo la consejera, las corporativas, sino con algunas de algunos centros, ¿no? Pero lo que dicen los propios sindicatos es que eso no es cierto, que no hay centros educativos haciendo mascarillas corporativas o son muy escasas y en los casos donde haya habido, precisamente ahí no ha habido ningún brote ni ningún contagio en esos centros, ¿no? Con lo cual sorprendía, digamos, esta declaración, ¿no? Decía UGT que cuando se acercaban a los hospitales y centros de salud les animaban a no utilizar estas mascarillas porque no ofrecían las mínimas garantías. Esto es lo que decía UGT, que le decían a los profesores, ¿no? En la realidad, continuaba el secretario general de UGT en Educación, es que el profesorado no utiliza las mascarillas de la consejería. Suatea, siempre dudamos de la homologación de estas mascarillas. CESIF, llevamos pidiendo insistentemente mascarillas FFP2 para los docentes y en reuniones con la administración se nos contesta que si las compraban para los docentes habría que renunciar a los equipos informáticos porque no habría dinero para todo, ¿no? Eso es lo que se les trasladaba en estas mascarillas que bromean, ¿no? Como dicen que son como una sábana, ¿no? Lo que les han dado, ¿no? Entonces, me gustaría que aclaras exactamente a qué mascarillas específicamente se referían, cuáles eran las que no tenían un riesgo, si no eran estas corporativas,
Y luego, también le quería preguntar su opinión, porque lo que estamos teniendo en la literatura científica, ¿no? The Lancet publicó, la Universidad de Duke publicaron diversos estudios durante el verano donde hablaban de que las mascarillas quirúrgicas y FFP2 tenían una asociación más fuerte en la protección que las mascarillas de una sola capa, ¿no? Hasta 3 veces más efectivas en estos estudios, ¿no? La cuestión es si se está dando las mascarillas más adecuadas para el profesorado. Eso es lo que me gustaría conocer. Si es verdad esto que dicen de que cuando van ellos a los centros sanitarios lo que les dicen es que las mascarillas que llevan no tienen ninguna garantía y que deberían usar otro tipo de mascarillas. Yo le quiero preguntar por eso también, ¿qué proceso de homologación han tenido las mascarillas que se han repartido en los centros educativos? Si tiene previsión de facilitar a los docentes mascarillas quirúrgicas o FFP2 que han demostrado esa mayor eficacia. Dijeron que dieron dinero a los centros para comprar mascarillas en enero, pero hay centros que no han repartido esas mascarillas al profesorado, ¿no? Y luego, en cualquier caso, si usted aquí se reafirma en que las mascarillas corporativas de la Consejería de Educación son las más adecuadas que tienen que llegar al profesorado, y repito, si me puede explicar exactamente en qué centros educativos se repartieron esas mascarillas de las que hablan, pero que nadie conoce. O sea, se saca una circular de la Consejería de Salud para prohibir unas mascarillas, para no usarlas, unas mascarillas corporativas, pero luego la que dicen ustedes que ha sido en algunos centros, no se sabe en qué centros, ¿no? ¿En qué centros ha sido? Dígamelo, pues un poco para poder saber exactamente a qué se refiere, ¿no? Porque, repito, lo que piensan los sindicatos es que esa recomendación se refería a las mascarillas que estaba repartiendo la Consejería de Educación, ¿no? Y por lo tanto, bueno, yo creo que hay una discrepancia que hay que solventar. Gracias. Señoría, sí, yo creo que va a crear bastante confusión expresándose como se expresa, porque se va a conclusiones que luego dice la contraria y luego vuelve a coger la primera y finalmente vuelve a decir la contraria. Es un poco difícil comprenderlo. Mire, de acuerdo con las medidas de higiene y prevención generales en los centros de trabajo establecidas en el capítulo 2 de la resolución del 19 de junio del 2020 y en la resolución del 14 de julio de ese mismo año de la Consejería de Salud del Principado, y conforme al resto de normativa de prevención de riesgos laborales y a los protocolos vigentes de educación existentes al respecto, se recoge que en lo referente a medidas generales de protección de los trabajadores y trabajadoras, personal docente y también el no docente, las mascarillas higiénicas que cumplan con la norma UNE 0064, higiénicas no reutilizables, la UNE 0065, que son las higiénicas reutilizables, y la UNE EN 14683, que son las quirúrgicas, esas 3 que he dicho son las recomendadas por parte de las autoridades sanitarias para uso habitual del personal del centro. Es lo que viene así establecido. Y las mascarillas que son EPI FFP2, que cumplan con la norma UNE EN 149, serán para un posible inicio de sintomatología COVID-19. Eso es lo que viene establecido. De acuerdo a la norma y al plan de actuación para la elaboración de planes de contingencia de los centros educativos del Principado de Asturias, corresponde a las administraciones educativas proveer a los centros educativos de los medios para que sus trabajadores y trabajadoras cuenten con equipos de protección adecuados para la realización de sus funciones, no siendo competencia de la Consejería de Salud su provisión, habiéndola realizado el SESPA en un primer momento, como le he explicado, por razones de emergencia que ya le comenté. Señoría, dice usted que esas mascarillas no existían, pero que luego sí, pero que, bueno, que no importaba. Mire, aclárelo usted con sus proveedores de información. Yo lo que quiero reiterar es que las mascarillas que reparte la Consejería de Educación están debidamente homologadas y que no debemos olvidar además que las mascarillas han de usarse junto con el resto de medidas de protección necesarias para prevenir el avance del virus. Eso es muy importante. El lavado de manos, la distancia interpersonal y todo aquello comprendido dentro de los citados protocolos, cuyo cumplimiento ha de ser muy escrupuloso por parte de todas las administraciones.